Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a nuestro segundo panel del día dentro del Summit Inmobiliario Monterrey 2020. A continuación, daremos inicio a la plática titulada Visión del Legislativo ante la reactivación económica y la industria de la vivienda, y la cual estará a cargo del senador Ricardo Monreal. Para esta charla, el senador estará acompañado por el licenciado Rodrigo de León Segovia, quien es expresidente de Canadevi, Nuevo León. Así también por el arquitecto Pedro Lara Rojas, quien es presidente de Canadevi, Zacatecas. Y el licenciado Marcos Salazar Peñuñuri, quien es presidente de Canadevi, Nuevo León. Permítanme, por favor, compartirles una breve semblanza del senador Ricardo Monreal. Ricardo Monreal Ávila es senador por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con maestría en Derecho por la UNAM y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Ha sido diputado federal en diversas legislaturas y comisiones. De 1998 a 2004 fue gobernador del estado de Zacatecas y también fue jefe delegacional de Cuauhtémoc en el Distrito Federal de 2015 a 2017. Cedo la palabra al licenciado Marcos Salazar, presidente de Canadevi, Nuevo León, quien dará la bienvenida al senador Monreal. Adelante. Buenas tardes, doctor senador Monreal. Es un gusto para nosotros en este evento estar teniendo su presencia y que nos acompañe. Doy la bienvenida también a Gonzalo Méndez, presidente nacional de Canadevi, que ya has estado en todas, Gonzalo, entonces eres como activo ya del evento. Es un gusto poder recibirlo, doctor. Para nosotros es muy importante escuchar la opinión de la entidad que usted representa. Ciertamente estamos en un momento muy difícil en la industria y en todas las industrias y en la economía, y sin duda la visión que tiene usted en el liderazgo en la Cámara de Senadores y en todo el Congreso de la Unión y con todo el Poder Legislativo es de tremenda importancia para nosotros. El negocio de la vivienda es un negocio, y la industria de la vivienda es una industria muy fácil de entender, en donde creemos que la mayor virtud que tiene es que es muy noble, sobre todo cuando hay certidumbre. El problema es cuando hay incertidumbre, porque es un negocio que tiene un proceso que es muy difícil acotar, de 12 a 24 a 36 meses, todo dependerá de la condición del suelo. Y creemos que cuando el gobierno y las distintas instituciones, tanto privadas como públicas, nos ponemos de acuerdo y nos entendemos con las reglas, ya hay certidumbre, pueden esperar un resultado muy importante tanto en actividad económica como en empleos. Le damos la bienvenida, senador. Adelante. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerles a todos su invitación. Es para mí un gusto saludar a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del país y participar en este Zoom inmobiliario me parece muy importante. Saludo a todos los integrantes de este panel, al presidente nacional de Canadevi, a Gonzalo Méndez Dávalos, a Marcos Salazar, presidente de Canadevi aquí en Nuevo León, a quien también felicito porque sé que es parte de la organización de este foro, y al arquitecto Pedro Lara, mi paisano, presidente de Canadevi en Zacatecas, quien fue el vínculo para la invitación y para poder participar en esta mesa virtual. Y a Rodrigo de León, consejero nacional de la Cámara,
También saludo a todo el consejo directivo de esta Cámara, así como a las personas, desarrolladores o interesados en la vivienda, que nos acompañan en esta reunión virtual. Comparto con ustedes en este espacio virtual algunos puntos de vista respecto a la importancia que reviste esta labor que realizan las constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, sobre todo por su estrecha relación con el bienestar de las familias mexicanas. Como mencionó hoy el secretario de Hacienda en su presentación de la mañana, uno de los indicadores líderes sobre el estado de la economía en un país es precisamente el nivel de productividad en el sector de la construcción, y por ello es fundamental prestar atención a las políticas que necesitamos para reactivarlo y para que vuelva a alcanzar los niveles previos a la crisis que actualmente atravesamos. La pandemia ha dejado en claro dos puntos importantes sobre el sector inmobiliario. El primero es que sin una vivienda adecuada resulta imposible atender las medidas preventivas de salud pública, lo cual enfatiza la necesidad de poder construir un modelo de vivienda que tienda a reducir el hacinamiento y prevea espacios que eleven la calidad de vida de las personas. El segundo punto es la importancia que el sector tiene para el desarrollo de los países, pues la derrama económica que genera, así como los empleos que dependen de su correcto funcionamiento, pueden favorecer un ciclo virtuoso que aporta el crecimiento y también aporta a la recuperación económica. En México, el impacto en la economía de este sector es de las de mayor relevancia. Lo conozco hace muchos años. En el 2019, por ejemplo, sus ingresos representaron el 16% del PIB del país y generaron 6.4 millones de empleos directos e indirectos, lo que equivale al 11% de la población económica activa en México. Se estima también que en el 2019 se invirtieron 483,000 millones de pesos en los principales giros del sector inmobiliario que forman parte de una cadena de valor: adquisición de tierras, planeación, diseño, construcción, administración de viviendas, oficinas, centros comerciales, desarrollos turísticos y parques industriales. Esto quiere decir que del correcto funcionamiento y del nivel de productividad del sector depende también en gran medida el sostenimiento de otras industrias, las empresas de todas y todos ustedes que subcontratan a entidades económicas, medianas empresas, pequeñas empresas que forman parte de este círculo. Sin embargo, esta enérgica actividad que realiza el sector, este sector se vio afectado por la pandemia, por esta emergencia sanitaria, y generó una pérdida de empleos. Tan solo del 2018 al 2019, la producción de viviendas en México ha bajado más del 30%. Es una cosa alarmante. Ambos factores, la importancia del sector de la construcción en la economía, junto con la caída de su productividad, nos invita a mantener un diálogo activo entre la autoridad y el sector privado, entre ustedes y nosotros. Por eso, desde el inicio de la actual legislatura en el Senado de la República, hemos mantenido abiertos los canales de comunicación para generar los cambios legales necesarios en coordinación con todos los sectores que puedan ver impactados o que se puedan ver impactados por las modificaciones. En este sentido, celebro que el día de hoy se abra este espacio en el que podemos referirnos a algunas de las iniciativas de reformas y a los asuntos legislativos que pueden ayudar a que el sector inmobiliario tenga mejores condiciones y pueda aportar a la recuperación económica de México de manera pronta, rápida. Voy a tocar algunos de los temas que sé que les preocupan y que están en nuestro ámbito del poder legislativo. Sé
que hay mucha gente interesada. Sé que están conectados muchas personas en el país que se dedican a esta actividad de manera cotidiana, que dependen de ella, de su pequeña, mediana o gran empresa. Y por eso me gustaría resaltar algunas de las leyes que entiendo son su preocupación. Hace unos días, la mayoría parlamentaria del Senado de la República ha aprobado varias leyes. Por eso quiero referirme a ellas, conscientes de la importancia que tiene para el sector algunas de las propuestas que se han presentado para reformar algunas normatividades. Este es el tema al que me quiero referir, el tema legislativo, el tema de vinculación ciudadana, el tema que a ustedes les preocupa, como la concerniente a la creación de la Ley General de Aguas, cuyo objeto es reglamentar el derecho humano a este vital líquido elevado a rango constitucional desde el 2012, ya hace más de 10 años, o 10 años, 9 años. Actualmente en México, más de 9 millones de personas no tienen acceso al agua y por ello es importante generar condiciones jurídicas o las condiciones jurídicas que permitan que ese derecho sea garantizado. Sin embargo, también es necesario escuchar las implicaciones que estos cambios legales puedan generar en diversos sectores para poder plantear un esquema de gestión hídrica en el país que favorezca lo que aquí se dijo en la introducción por el presidente, que favorezca la certidumbre jurídica de las personas usuarias, pero también la certidumbre y la seguridad jurídica de los inversionistas. Sé que esta preocupación central de algunos de ustedes del contenido de estas iniciativas se centra sobre todo en la propuesta de reducir el tiempo de las concesiones del uso del agua, así como una propuesta que brinda facultades a instancias ciudadanas, estrictamente ciudadanas, para la administración del agua. Hasta el momento, 5 iniciativas, 5, repito, están siendo analizadas para generar un dictamen por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y por la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y creo que Recursos Naturales. Esto es en la Cámara de Diputados, el cual ha actuado como Cámara de Origen. También en el Senado tenemos un tema importante que también se han presentado algunas iniciativas del agua, algunas muy importantes, pero que lo que les puedo ofrecer a todos en la Cámara, en esta Cámara de Vivienda, es que aprovechen la voluntad nuestra, para poder generar con participaciones de ustedes un parlamento abierto, un parlamento que pueda representar un atractivo para que ustedes puedan participar en estos parlamentos abiertos que tienen plena vinculación y que ustedes puedan opinar sobre los intereses de su propio gremio. Ahora el Parlamento no es cerrado como en el tiempo pasado.
no es cerrado. Entonces, ahí en estas 5 iniciativas, por ejemplo, una fue presentada por el Partido del Trabajo, una es una iniciativa ciudadana y una fue presentada por el Partido Acción Nacional y otra por Morena. Además, la iniciativa ciudadana fue presentada también a la Cámara de Senadores y ha sido respaldada por cerca de 34, 35 senadores de la República. Yo les ofrezco que el Senado de la República, al menos la mayoría legislativa a la que pertenecemos en Morena, actuaremos de manera responsable. Vamos a garantizar, sí, el derecho al agua de todos y todas, pero vamos a realizar los cambios normativos, los cambios jurídicos, legislativos necesarios y al mismo tiempo no los vamos a aprobar sin escuchar las voces de quienes integran los sectores involucrados, como es el caso de la Canadevi. Hay otra ley que les preocupa. Me detengo un poco en lo del agua porque sé que es un tema clave para todos. Me detengo ahora en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Otro tema que sabemos es importante para el sector inmobiliario son las modificaciones, estas sí, que se han realizado ya, son ley vigente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, las cuales fueron publicadas, si mal no recuerdo, en abril del 2020, hace 6 meses. Con esta reforma se modificó la definición de terreno forestal, impactando en los procedimientos de cambio de suelo, del uso de suelo, y por lo tanto, en el tiempo que lleva o que conlleva desarrollar un proyecto inmobiliario. Otro tema importante para el sector inmobiliario son las reformas a la Ley General de Desarrollo Federal Sustentable que modificaron también temas claves que ustedes están padeciendo o que ustedes están sufriendo en el momento de desarrollar. El objetivo de estas reformas era armonizar algunas definiciones de los conceptos usados en la ley y que son utilizados en el ámbito internacional, así como brindar certeza sobre la presencia o ausencia de cada tipo de ecosistemas y de los cambios de suelo que se pudieran presentar. Como ustedes saben, en esta reforma, la Cámara de Diputados la aprobó con 399 votos, casi 400 votos sin oposición. Sin embargo, la aprobación de la reforma no debe ser un obstáculo para mantener abierta la comunicación y sobre todo para escuchar de qué manera está impactando en la práctica a los diversos sectores. Quiero decir con esto que no importa que esté la ley vigente a partir de abril, que si en la práctica del desarrollo está afectando el propio desarrollo, estamos abiertos para revisar de manera permanente los artículos que pudieran estar en desarmonía con el propósito fundamental. Yo soy de los que piensa que solamente a través del diálogo, a través de la participación en la modificación de la ley, podemos ganar la estabilidad necesaria y dotar de certeza a las inversiones. El otro tema que quiero comentar con ustedes es el combate a la corrupción, certidumbre y Estado de Derecho. Otro aspecto fundamental para brindar certidumbre y que desde el Senado de la República se ha desarrollado es la creación de mecanismos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. No podemos dejar pasar
la oportunidad de este diálogo para recordar que el sector inmobiliario ha sido uno de los más afectados por la corrupción, que es obviamente, lamentablemente, fue tolerada, poco castigada, y que obviamente quienes sufren los embates cotidianos de esto, pues es el desarrollador de buena fe que se ve envuelto en este laberinto, en estas redes institucionales de corrupción, sin las que ustedes no trabajarían. Es tan sencillo como eso. Por eso, en esta legislatura se reformó el artículo 19 de la Constitución para elevar a delito grave los actos de corrupción. Esta acción es fundamental, no solamente para evitar el saqueo, que adelgazó el erario de México, mermando los recursos disponibles para invertir en infraestructura, sino que además permitirá aumentar la productividad del sector inmobiliario. En gran medida, como resultado de esta corrupción que se presentaba en el pasado, e incluso no solo en el pasado, porque la corrupción no se erradica por decreto, aún persisten en algunos sectores. México hoy tiene un rezago en el desarrollo de la vivienda. Quiero decirles que una de las preocupaciones del presidente López Obrador, desde que asumió la presidencia de la República, fue esta tregua de otorgarle a los empresarios que caminaran, pero la tregua que no se otorgó fue el combate a la corrupción, en donde yo estoy seguro que un gran porcentaje de empresarios, alto porcentaje, no tiene que pagar por la corrupción de unos cuantos. No debe de hacerlo. Ahora México tiene un rezago en el desarrollo de vivienda. Esto se refleja en los datos publicados apenas en el 2018 por el Coneval, en donde señala que en México casi 14 millones de personas, 13.8 si mal no recuerdo, es decir, el 11% de la población vive con carencias de calidad y espacio en sus viviendas, debido a que estas no están construidas con materiales adecuados o por hacinamiento, mientras que casi el 25 millones, 20%, no cuentan con acceso a los servicios básicos como electricidad, drenaje y agua potable. Nuestra labor, la de ustedes y la nuestra, de manera conjunta, es que generemos las condiciones necesarias para que el aumento en la productividad y la recuperación económica vayan acompañadas de políticas que permitan enfocar los esfuerzos para que cada mexicana o cada mexicano tenga acceso a una vivienda digna y de calidad. En el pasado, las instituciones del Estado encargado de la construcción de vivienda fueron también focos laterales de corrupción. Las instituciones, fue así como unos cuantos, incluso grandes consorcios de constructores, cooptaron con prácticas no correctas, en algunas partes ilegales, la construcción de viviendas en México, sin importar si éstas cubrían las necesidades básicas de la población. No fue culpa de los constructores simplemente, sino de políticas que se implementaron con ese propósito. El resultado de estos esquemas es que, según estimaciones, tenemos millones de viviendas que se encuentran deshabitadas debido a que no cuentan con los servicios básicos o que fueron construidas
en zonas inapropiadas. Por eso es necesario reorientar donde la legislación y desde políticas públicas la manera de cómo fortalecer este sector que para mí, el de la construcción y el de la vivienda concretamente, son de una gran dinámica económica. Sin embargo, estos cambios que se han generado en materia constitucional no deben generar un distanciamiento entre el gobierno y las empresas que se han desempeñado de manera honesta, que han cumplido con sus responsabilidades, que han aportado al desarrollo económico de México y que han construido la infraestructura en la que hoy descansa el país. Yo conozco a muchos constructores honestos de vivienda. Conozco a muchos pequeños y medianos desarrolladores que siempre cumplieron con seriedad el objetivo de construir vivienda digna. Por eso no podemos perder de vista la enorme regulación excesiva que hace que se encarezca la vivienda y que las ganancias se reduzcan. Ustedes, lo sé porque conozco mucha gente de cerca dedicada a esta actividad. Tienen que llevar a cabo un proceso tardado y costoso para construir fraccionamientos en donde se incluye, entre otras cosas, el del linde catastral, las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo ante protección civil, los derechos de autorización, las fianzas, las garantías, los pagos a municipios por las claves catastrales, los impuestos prediales, además de los trámites ante los cuales no te escapas. Infonavit, los seguros de calidad, las claves únicas, la verificación de viviendas. Todo, sin duda, esto debe trabajar en una disminución de tanta tramitología y tanta regulación. Yo soy de los que piensa que habría que facilitar las condiciones para que estos procesos sean más eficientes, porque en cada una de estas etapas se lleva dinero y lamentablemente todavía en muchas partes el respectivo moche. Sin embargo, también es importante resaltar que incluso con esta carga, tal y como su presidente mencionó en su intervención el lunes pasado, la leí, las y los integrantes de la Canadevi han construido en los últimos años 13 millones de metros cuadrados en calles y vialidades. 1.6 millones de metros de la red de agua potable y electricidad y 32,000 centros de salud y más de 251,000 centros educativos. Es decir, ustedes han aportado a la construcción de la infraestructura del Estado mexicano actual. Voy a continuar con otra de las políticas legislativas que les preocupa de sobremanera. Otro de los puntos importantes es la política fiscal. Para brindar certeza a sus inversiones y para que sus acciones puedan aportar al desarrollo económico equitativo de México, en el reordenamiento fiscal, es necesario reflexionar profundamente sobre políticas progresivas fiscales. Pues en este proceso y en este modelo fiscal descansa en gran medida el pacto entre el gobierno y entre la sociedad. En México, durante décadas, este pacto fiscal
se ha violentado, se ha tergiversado, a tal grado que algunas de las entidades económicas que más ingresos generaban fueron las mismas que se vieron beneficiadas de grandes concesiones. Restablecer este pacto social es un objetivo central que debemos perseguir, pues solo así podremos aspirar a un sistema verdaderamente redistributivo que genere mayores condiciones de igualdad y que al mismo tiempo favorezca el consumo interno, mercado interno. Hay que fortalecer el mercado interno. Actualmente, la proporción de los ingresos en México como proporción del PIB es una de las más bajas de América Latina, mientras que en Brasil, Argentina y Chile, en el 2018, esta proporción fue del 32% y del 30% respectivamente. En nuestro país solamente alcanzamos el 16%, la mitad que en Brasil, la mitad que en Argentina. Esto se debe a que, en gran medida, a las, sí, condonaciones de impuestos que existían en el pasado y a mecanismos como las facturas falsas y las empresas fantasmas que eran utilizadas para defraudar al erario y a través de las cuales el Estado dejaba de recaudar aproximadamente 510,000 millones de pesos. Pero yo les aseguro que de los que están conectados, han de ser muy pocos a los que les condonaron impuestos. No sé cuántos. No creo que haya aquí, en el sector de medianos empresarios, a alguien que se le condonaran impuestos. A lo mejor me equivoco, pero sería muy raro que esto sucediera en el sector de la vivienda con ustedes. El Senado de la República ha legislado en estas materias para evitar que unos cuantos evadan su responsabilidad y que la carga tributaria recaiga solamente en entidades económicas distintas o responsables. Estos cambios nos permitirán transitar hacia un nuevo orden fiscal, sin la necesidad de generar nuevos impuestos. Todos tenemos que pagar. Al contrario, México debe de transitar hacia un modelo, hacia un esquema fiscal progresivo, haciendo valer la ley y el Estado de Derecho. Ello no solamente ayudará a brindar mayor certeza a las empresas, al generar igualdad de oportunidades, sino que además garantizará que ningún negocio esté por encima de la ley y por lo tanto no compita en condiciones de desventaja con aquellos que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y contribuciones. El sector inmobiliario, desde mi punto de vista, es fiscalmente responsable y sus aportaciones en la lógica del nuevo régimen ayudará a la recuperación económica y al fortalecimiento del estado de bienestar. Tan solo en el 2019 este sector generó más de 400,000 millones de pesos provenientes de impuestos federales, cantidad muy significativa para esta fortaleza de nuestra democracia, del Estado de Derecho y para lograr finanzas sanas. La política fiscal debe avanzar de manera armónica, consensuada, atendiendo a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad de las contribuciones. No estoy hablando de terrorismo fiscal, no estoy hablando de persecución de los pequeños y medianos contribuyentes. Estoy hablando de un modelo progresivo, de un modelo fiscal progresivo o de progresividad
fiscal. No quiero cansarlos mucho, ya llevo 32 minutos, pero voy a terminar, que no podemos apartarnos de la realidad económica, de esta lamentable realidad económica que la pandemia ha generado en México, este COVID-19 que llegó de manera inesperada, que la verdad no creíamos que fuera tan profunda, que los propios pronósticos no están siendo asertivos y que no sabemos cuándo concluya o cuándo tengamos la vacuna de este COVID tan doloroso que ha devastado no solo a familias, no solo a personas, sino eso es lo más lamentable, las personas que han fallecido, eso es lo más lamentable siempre, la pérdida de una vida humana, pero también la economía está devastada. Algunos hablan de la caída del PIB del 7 al 10%. Es enorme si así fuera, una cosa brutal en materia económica. Será una realidad difícil de enfrentar, la cual no podrá ser superada de manera aislada. Los empresarios, las empresarias y las autoridades necesitamos confiarnos. Necesitamos generar una base a través de la cual se otorgue seguridad jurídica y garantía. Y aunque el horizonte es hoy adverso, la recuperación se empieza a vislumbrar. Por ejemplo, se prevé que la edificación de inmuebles presentará una recuperación en los próximos meses. Creo que aún va a prevalecer la pandemia en unos meses más. Pero si logramos una adecuada coordinación para dar más certidumbre a los mercados y aumentar la intención de compra, construcción y remodelación de viviendas, estaremos en el camino correcto. Para mí el sector de la construcción es vital para que la economía mexicana recupere el nivel que había alcanzado antes de la pandemia. Ha sido también vital la protección que ha brindado a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que dependen del empleo que se generan en este sector y que en su mayoría no cuentan con una red amplia de seguridad social. El secretario de Hacienda en su presentación hace unas horas, lo escuché, señaló que en el sector de la construcción se perdieron más de 200,000 empleos. Yo creo que se quedó corto, pero dice él ya se han recuperado más de 180,000. Creo que se volvió a quedar corto. Esto nos habla de la vitalidad que ustedes le imprimen a la economía del país y a la importancia de generar las condiciones para que su productividad pueda aumentar lo más rápido posible. Con esto en mente, retomo lo que el pasado lunes mencionó Marco Salazar en una de las ponencias introductorias. Juntos, dijo él, juntos, gobierno, sociedad e iniciativa privada, hagamos de la vivienda esa actividad anticíclica que hoy tanta falta le hace a nuestro país. Esa es la visión que debemos mantener. En el Senado de la República, la mayoría legislativa está atenta siempre para escucharlos. Quiero ya no cansarlos más, tengo más datos, pero creo que con esto por el momento es suficiente. Toqué
los 4 grandes temas legislativos que a ustedes les preocupa y que les reitero y los invito a la Canadevi como institución y como Cámara. Lo han hecho, lo han hecho. Felicito a sus dirigentes porque han estado cerca de las actividades del Senado y de la Cámara, pero acepten ser parte del Parlamento abierto en los temas que a ustedes les interesa y les preocupa. Yo quiero agradecerles. Siempre he tenido una muy buena relación con esta Cámara. Cuando fui gobernador, impulsé mucho la construcción de vivienda, mucho. Y cuando fui jefe delegacional de la Cuauhtémoc, hace ya 2015, me sorprendió bastante la dinámica y la capacidad de la Canadevi. Fue impresionante. La dinámica de reactivación económica en esta delegación Cuauhtémoc es notabilísima, de verdad. Y de nueva cuenta, sus obstáculos eran los trámites, la corrupción, los inspectores, toda la gente que quiere sacar parte ilegalmente de este desarrollo. Pero tengo muy buena opinión de los desarrolladores, de la mayoría. Pedro Lara, que antes era constructor más bien de vivienda privada, de residencias y de trabajo en obra pública, hoy también se dedica a la vivienda, es muy buen arquitecto y es una gente consciente. Pero tiene ya, no es improvisado, debe tener, no sé, 30, 40 años. No tanto, pero 30 sí. Construyendo vivienda y siguen haciéndolo. Entonces, a pesar de las dificultades, de las adversidades, creo que todos están en la misma circunstancia. Menciono algunos aquí en la Ciudad de México. Puedo mencionarles 30 que son buenos amigos y que sé que están esforzándose para mantener a salvo sus fuentes de empleo. Muchas gracias por la invitación. De nueva cuenta, les invito a que estén muy cercanos a la Cámara. Yo soy muy fácil de comunicar y soy muy fácil de reunirme y las comisiones legislativas también están muy listas, dispuestas a reunirse con usted. Los felicito por este foro que no dejó de hacerse, a pesar de que la pandemia a todos nos abrazó con dolor. Se sostuvo el foro por la vía digital y espero que todos aprendamos de todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Me voy a permitir a mí tomar ahorita una parte junto con usted de su exposición, haciéndole algunas preguntas que hemos ya recibido. Voy a tratar yo de moderar estas preguntas, agruparlas de manera simplificada para que nos complemente usted un poco lo que ya hemos escuchado. Fue muy interesante su exposición, abordó muy diversos temas. Les comento a los compañeros empresarios y participantes de este evento que si ustedes tienen alguna pregunta a través del chat que está aquí habilitado, puedan hacerlas, nosotros las recibiremos y las presentamos. La primera pregunta, senador, tomando los mismos datos con los que usted empezaba a trabajar en su exposición, dado la importancia del sector vivienda en la economía del país como generador de otras muchas actividades industriales y también como generador muy importante de empleos,
¿qué agenda legislativa recomendaría usted que siguiéramos juntos el resto del sexenio, los siguientes 4 años que ustedes estarán llevando las riendas del Senado de la República? ¿Qué agenda nos recomendaría, perdónenme, para que dentro de 4 años dijéramos todos los acuerdos que tomamos fueron exitosos con el fin de promover una industria ordenada, una industria creciente, generando actividad económica y generando empleos? ¿Qué nos recomienda, senador? No se escucha, a ver si podemos habilitar su micrófono. A ver, no sé si me escuchan. Ya, gracias. Es muy buena pregunta. Yo creo que ustedes deberían tener mayor interlocución con las cámaras. Y en las leyes que aún no se aprueban, como es la Ley Federal de Aguas o algunas modificaciones en la forestal o en la Ley de Adquisiciones o en la Ley Hacendaria, tener mayor acompañamiento del poder legislativo. Muchos de ustedes, esa es mi sugerencia, tienen una relación muy cercana con los legisladores de distintos partidos, porque esta es una cámara plural. Podrán simpatizar con uno, con otro partido, conocer a uno que otro legislador, incluso haber participado, de acuerdo con la ley, con uno u otro legislador. Es el momento en que la Cámara debe de tener mayor vinculación para que pueda participar de los parlamentos abiertos y pueda hacer valer sus puntos de vista. Ahora les aconsejo que estén muy atentos al paquete económico del 2022 y que estén muy atentos con los diputados federales para el presupuesto como Cámara y decir, ¿por qué no destinan una mayor cantidad de recursos a la vivienda social? Por ejemplo, que no disminuya o por qué no modifican la ley en la promoción de vivienda. Ahora hay un programa en Infonavit con subsidios, que no es suficiente, pero yo creo que ustedes deben de acompañar más al poder legislativo. Nada más recuerden una cosa, casi estoy seguro. Pronto a todos ustedes, no sé cuántos están conectados, no lo sé, Marco, cuántos estén conectados en este Zoom digital. Pero les aseguro a todos y a todas que pronto les tocarán a sus puertas, a sus empresas, y les van a decir, oye, apóyame para ser diputado, para ser gobernador, para ser presidente municipal. Es el momento de decirles hoy sí, pero te queremos escuchar cuál es el compromiso y qué es lo que vas a hacer por la Cámara y qué vas a apoyar, en qué nos vas a apoyar como institución. No es un asunto personal. Es un asunto de que las cámaras tengan mayor importancia. Antes no era necesario, Marco. Antes ibas con el jefe del partido mayoritario y se resolvía el tema. Ahora no. Ahora sí hay una real composición plural de las cámaras y creo que es el momento de participar activamente, no pasivamente, y hacer valer la fuerza, la voz y la interlocución de la Canadevi en la toma de decisiones que a ustedes les afecta o les beneficia, según sea el caso. Entonces, mi sugerencia es mayor acompañamiento y mayor vinculación
con el Poder Legislativo. Estoy hablando solo del Poder Legislativo. No me estoy metiendo ni al Poder Judicial ni al Poder Ejecutivo. Es una recomendación como legislador, simplemente. Uno de los, siguiente pregunta, senador. Uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra actividad viene desde que se modificó el artículo 151 de la ley, no me precisan aquí cuál, pero fue la que le dio la autonomía municipal a cada municipio para, entre otras cosas, tener en sus manos la aprobación de todo el desarrollo urbano municipal. Muchos de estos municipios, me comentan aquí, no tienen ni la capacidad económica, ni los técnicos suficientes, ni el conocimiento para poder llevar a cabo los planes urbanos. Y esto posterga, esto detiene, esto hace que se causen los problemas de corrupción que usted mencionaba ahorita, porque está la ciudad buscando ese crecimiento. Es una demanda muy activa y los municipios no tienen manera de resolver esto por esas diversas razones, ¿no? Aún los grandes municipios urbanos batallan con el equipamiento urbano y con muchos otros temas. ¿Cree usted que pudiéramos voltear a revisar otra vez esa autonomía municipal y regresarla a los estados, que fuera una atribución estatal, la de la aprobación del plan, no la parte económica del pago de las licencias y autorizaciones y permisos, que creo que sí son muy valiosos ingresos para el municipio, pero la rectoría de los planes urbanos, senador, se ha perdido en los estados porque cada municipio hace su plan cuando puede, cuando tiene el dinero. Han aprovechado mucho esa circunstancia para caer en los problemas que usted mencionaba. ¿Cree que pudiera haber algún éxito si le planteamos al Poder Legislativo revisar ese capítulo? Ese es un buen tema. Yo soy de naturaleza federalista. Quizá a lo que se refiere es al 116 constitucional. Perdóname. Sí, debe señor. ser 115, 116. 115, senador. 115, ¿verdad? Es el 115 constitucional, que fue una reforma que le otorgó desde la capacidad de recaudación del predial hasta la facultad del desarrollo urbano. Me parece muy importante, pero yo diría que todo eso se puede resolver con convenios de coordinación con el Estado, que sin que pierda su potestad y sin que pierda esta facultad constitucional del municipio, sí pueden generarse mejores maneras de desarrollo urbano. Yo estoy preocupado por eso, porque en algunos municipios, en efecto, no tienen capacidad de emitir un desarrollo urbano, planes de desarrollo urbano, y entonces hay hacinamientos, calles mal trazadas, invasiones, robo de calles, falta de plazas y espacios públicos. Sí es necesario planes de desarrollo urbano y lamentablemente yo diría en un gran porcentaje de municipios no se tiene la capacidad técnica para elaborarlos. Pero se puede. No es malo. Este es un tema del cual nos podemos poner de acuerdo pronto, buscar soluciones a un tema añejo de falta de planes de desarrollo urbano en municipios, sobre todo los pequeños, los rurales o pequeños municipios indígenas donde no hay ningún plan de desarrollo de crecimiento urbano de la ciudad o del núcleo de población. Y me parece un tema fundamental y clave. Me pareció una pregunta muy importante. Gracias. Voy a hacer una última pregunta, si me permite, y también en respeto al tiempo suyo y de todas las personas que nos están escuchando, senador. Usted comentaba también de lo importante de nuestra actividad, de lo que genera económicamente como parte importante de la actividad del país, la generación de empleos.
Y usted en el mismo punto más adelante decía que hubo grandes grupos industriales que tuvieron condonación de impuestos y se los perdonaron. En nuestra industria, me comentan aquí, el líder de nuestra industria nacional no tiene ni siquiera el 5% del tamaño del tamaño de nuestro mercado. Nuestra actividad industrial está sustentada de manera muy importante en pequeños y medianos empresarios que por todo el país trabajan y no tenemos ni siquiera el acceso con las autoridades para andar buscando condonación de impuestos, senador. Creemos que sea importante este comentario y decirle que en la medida en que nuestra actividad pueda seguir creciendo, es como vamos a generar mayor cantidad de impuestos que hoy el país está verdaderamente necesitando, ¿sí? Creo que es una estrategia de ganar-ganar. Si ustedes nos ayudan a que nuestra actividad regrese con el orden, con el impulso, con todas las medidas de disciplina, tanto para el mercado como para nosotros como industria, vamos a generar mayores impuestos, ¿no? Y aquí se genera el círculo ese positivo en que ustedes recibirán en mayores contribuciones para distribuirlas conforme a sus planes en el país. Un poquito comentario y esperando sus razonamientos finales para terminar la intervención, senador. Sí, muchas gracias. Tiene razón, o sea, yo sí creo que la actividad a la que ustedes se dedican de manera cotidiana está muy dispersa, es decir, no concentra una gran cantidad de recursos o monopoliza la actividad de construcción de viviendas. Conozco el sector, lo conozco más o menos bien y yo creo que tiene razón. Por eso yo insisto en que este sector es de una gran dinámica y de que juntos podemos sacarlo adelante, ustedes y nosotros. Coincido con esta expresión de ganar, ganar. Me parece muy correcto. Ustedes construyen, obtienen utilidades y contribuyen al fisco y el fisco gana y la población gana con servicios, mejores servicios. Es un círculo virtuoso. Por eso yo creo que es el momento en el que tenemos que recobrarnos confianza. Que tengan confianza ustedes en que la mayoría legislativa de Morena no va a cometer errores y no va a precipitar decisiones que alteren y que provoquen desajustes en el proceso que estamos llevando a cabo. Vamos a actuar con mucha responsabilidad. Termino diciéndoles una anécdota de mi abuela. Mi abuela quedó viuda muy joven. Mi abuelo era minero por parte de mi mamá y mi abuelo paterno era agricultor. En Plateros, un ejido que está al norte de Zacatecas. Y mi abuela le decía a mi mamá, y mi mamá a nosotros como niños, 3, 4 años, que si nos portábamos mal, nos llevarían los comunistas. Y yo siempre creí pues, que los comunistas eran parte de un infierno, porque desde los 2, 3 años nos iban a llevar en castigo por portarnos mal. Ustedes no crean eso, no crean eso. Somos hombres normales, con debilidades y fortalezas normales. Creemos en México, creemos que el país debe cambiar, pero no tengamos miedo a esos dogmas que lo único que han hecho es aislarnos, atemorizarnos y generarnos un vacío. No, hay que tenernos confianza. En Morena hay gente sensata. La mayoría de los legisladores provienen de actividades, muchos empresarios en Morena. Y obviamente todos estamos dispuestos a generar condiciones de fortaleza económica y de recuperación. Les aseguro eso. Por eso acérquense, no pasa nada. No comemos niños, ni los comunistas de ayer, ni los comunistas de hoy.
Gracias, buenas tardes. Yo soy socialdemócrata. Muchísimas gracias, senador. Solo nos resta agradecerle la exposición y su tiempo. Creo que el mensaje que nos ha dado ha sido muy claro, la apertura también. Y pues así acusamos recibo. La verdad que nos deja una invitación muy interesante a acercarnos y a plantearle las distintas preocupaciones de la industria. Hoy la vivienda está en el nivel mínimo de oferta a nivel nacional. En el caso de Nuevo León, sin duda estamos rompiendo récord en el bajo nivel de oferta ante la demanda. Es mayor la demanda que la oferta. Esta disparidad se ha venido acumulando de algunos años por un tema un poco de confianza, por un tema de percepciones, en fin. Creemos que con las condiciones que hay de la reactivación, de las bajas de las tasas y de muchas de sus comentarios que ha hecho de apertura, no tenemos duda de que la vivienda va a reactivar una buena parte de la economía. Le agradecemos mucho su tiempo y estamos a sus órdenes en Canadá y Nuevo León y en Canadá y Nacional. Senador Monreal, si me permite, nada más una intervención muy rápida. Decirle, por supuesto, a nombre de Canadá y Nacional, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y decirle que no tenemos ninguna duda que a partir de la industria de desarrollo y promoción de vivienda puede ser la industria que reactive la economía de este país y reimpulse el empleo. Sin lugar a duda, creo que debemos ponernos de acuerdo en generar las políticas públicas para que esto se dé. Me quedo con algunas frases que usted dijo, senador, las voy a repetir, que me parecen virtuosísimas y que me gustaron mucho y que creo que deben ser compartidas por todos nuestros desarrolladores. Y dice usted, no debe haber distanciamiento entre el Estado y las empresas. Y dice, la economía está devastada, no puede ser superada de manera aislada. Debemos confiar los unos y los otros, refiriéndose al gobierno y a la sociedad y a los empresarios. Y dice usted, el sector de la construcción es vital. Y también dice, tengo muy buena opinión de los desarrolladores. Señor senador, de eso es lo que necesita la industria, de que confiemos los unos y los otros, que generemos un estado virtuoso entre ustedes y nosotros, en el cual podamos trabajar de la mano por generar un México más justo, más próspero, más equitativo, más igualitario. No tenemos miedo a lo que usted dice. Confiamos en ustedes, confiamos en los unos y los otros. Démonos la mano. Yo creo que a eso usted vino y le tendemos de Canadá Nacional también la mano para trabajar. Y por supuesto que le tomo la palabra en cuanto al Parlamento abierto. Me quedo con la tarea de dirigir el acercamiento con las cámaras y le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Muchas gracias. Nos veremos. Nos veremos. Muchísimas gracias al senador Ricardo Monreal Ávila por su excelente participación de esta tarde, así como a nuestros moderadores por su participación, el licenciado Rodrigo de León Segovia, expresidente de Canadevi Nuevo León, el licenciado Gonzalo Méndez, presidente de Canadevi Nacional, al licenciado Marcos Salazar, presidente de Canadevi Nuevo León, y por supuesto también al arquitecto Pedro de Lara Rojas, presidente de Canadevi en Zacatecas. ¿Cansado de que tus tanques no lleguen a tiempo? Tranquilo, en Pepper Tanks tenemos la solución. Pepper Tanks presenta nuevos envíos en 72 horas. Contamos con tanques estacionarios, tanques de carburación y tanques para compresor. En Pepper Tanks somos fabricantes. Contamos con garantía de 12 años, tanques de calidad y embarcamos en todo México. Contáctanos www.peppertanks.com y Pepper Tanks MX.